Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Hoy vamos a realizar cerditos en anillas de lata. Muchas bendiciones. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar haciendo, mire cómo vamos a poner la anillita. En el espacio más pequeño hacemos nuestro punto para sujetar el hilo y vamos a comenzar haciendo en este espacio 13 medios puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pasamos al otro y aquí vamos a hacer 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos con un punto deslizado. Así nos tiene que quedar la anillita. Este hilito es el que vamos perdiendo, ya el que vaya quedando lo cortamos. Bueno, aquí vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer aquí, en este mismo espacio entramos haciendo un punto alto. Aquí vamos a hacer un punto alto y un aumento. Así vamos a tejer toda esta vuelta hasta llegar aquí. Un punto alto y un aumento. Así vamos tejiendo. Ya así queda, mire, ya aquí llegué. Ahora aquí hago una cadena y empezamos a hacer medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí yo hago 14. Aquí mismo hago una cadena y en este mismo punto entro haciendo un punto medio alto. Hago ahí en la siguiente punto, hago un punto alto, entro y hago otro punto alto, hago aquí doble lazada y entro en ese mismo punto y hago un punto doble alto. Hago 1, 2, 3 y 4 cadenas. Entro entre el medio de las 2 cadenas, de los 2 hilos, y hago puntico. Hago doble lazada y entro en el siguiente punto y hago 1, 2 y 3. Salgo y entro ahí mismo y hago un punto alto, otro punto alto ahí mismo. Aquí hago un medio punto alto, un medio punto, y aquí hago un punto bajo, 2, 3 y 4. 4 medios puntos. En este mismo medio punto hago la cadena y vuelvo y entro, y en ese mismo espacio hago un punto medio alto. Tomo una lazada y entro en el siguiente punto y hago un punto alto. 1, entro otra vez, 2, doble lazada y entro ahí mismo en ese mismo punto y hago mi punto doble alto.
hago 1, 2, 3 y 4, hago piquito entrando entre el medio de los dos del punto y hago piquito, hago doble lazada y entro en el siguiente punto y hago doble alto, uno alto, otro alto, o sea, dos altos, uno doble alto. Aquí hago entrando en la siguiente cadena, en el siguiente punto, uno medio alto. Ahí mismo hago un punto bajo y continúo, me salto este punto y continúo haciendo 1, 2. Mire, así quedan las orejas. Y continúo tejiendo medio punto hasta llegar aquí. Aquí ya corto mi hilo, no cierro con punto deslizado, sino que corto el hilo, lo dejo así y con la aguja no entro aquí, sino en el siguiente punto y luego entro aquí. Esto es para que nos quede como una cadenita, mire que nos queda como una cadenita y nos queda todo parejito, sin honduras ni nada. Y entonces aquí usted hace su nudito y cierra y luego usted esconde este hilo por aquí, entre el medio de los dos lo va escondiendo, así hasta perder el hilo. Mire que usted puede hacer en diferentes, como usted lo quiera, usted le tiene que poner su toque personal. Mire, yo a este hice, mire, un cintillo y se lo puse aquí, a este le puse unas rositas, a este, mire, esto es con, usted sabe cuando usted destapa la leche y usted le saca esto, mire, usted lo forra y mire, usted lo pone aquí y esto para enganchar, fíjese que de lo más fácil, lo útil que puede ser. A este le puse un lacito, así que usted le pone su toque personal, le pone lo que usted sienta que le quede bien. Y así lo va haciendo, mire. Bueno, ya aquí ya lo escondí, corta su hilo y ahora vamos a hacerle el hocico. Ahora vamos a hacer el hocico, mire. Hace su anillo mágico, agarra la hebra, hace su punto para hacer. No, usted lo puede hacer así, pero en esta ocasión vamos a hacerlo a lo largo. Usted tiene que hacer es cadena. La cadena, la hacemos así. Aquí tenemos el puntico de seguridad y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas. Entramos en la segunda cadena y hacemos un aumento triple. Así. Triple es entrar 3 veces en el mismo punto. Y seguimos tejiendo puntos bajos. 1, 2, 3. Y entramos en este que es el último y hacemos lo mismo que hicimos en este otro. En este otro punto. 3 veces. Entramos 3 veces. Así. Continuamos tejiendo los mismos 3 puntos que hicimos de este lado, los volvemos a hacer de este otro lado. Así. Y vamos escondiendo esta hebra. Así vamos tejiendo. Cuando lleguemos aquí en la punta, aquí vamos a hacer, mire, un aumento, 2 aumentos, y 3 aumentos. Hacemos 3 aumentos y seguimos tejiendo los 3 puntos. Y así hacemos en este mismo lado. Hacemos los 3 aumentos. 1, 2 y 3. Y continuamos tejiendo hasta llegar aquí. Aquí aumento. Dos aumentos.
y 3 aumentos. Así, así. Ahora tejemos esta vuelta que sigue, hacemos un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo la 3, la 4 y la 5. Así tejemos. Un punto en cada punto, sin aumento ni disminución. Nos vemos ahora al finalizar la vuelta 5. Mire, ya así queda el hociquito. Mire, así. ¿Ve? Esto se lo pone aquí así. Usted, si usted quiere, usted se lo puede hacer más pequeño, si es su gusto. Si no, usted se lo hace de este tamaño. Y la tapita es igual. Usted hace sus 6 cadenas y le hace nada más 2 vueltas. 1 y 2, 2 vueltas. Luego lo rellena y le pone su tapita y lo va cerrando. Así lo hace. Así. Luego le pone su tapita aquí y lo va cosiendo con una aguja a punta roma o con punto deslizado. Usted lo va cerrando. Yo en esta ocasión lo voy a cerrar con un punto deslizado. Así lo voy cerrando. Mire, ya así, ahora ya le voy a coser el hocico. Usted le hace aquí su puntadita. Si usted quiere, usted le echa aquí silicón y coloca su hocico. Si no, lo cose. Así exactamente como yo le estoy cosiendo. Lo va cosiendo, le hace su puntada de este lado y de aquel lado. Y luego que ya lo haya terminado de coser el hocico, usted le coloca sus ojitos. Así. Yo ahora que ya lo termine, se lo vuelvo a mostrar. Bueno, antes de mostrarle el cerdito, le voy a mostrar cómo se forra. Este es la anillito que yo le estoy diciendo que es de la leche. Entonces esto usted lo agarra aquí y lo va forrando con medios puntos. Le va haciendo medios puntos en todo el contorno. Que le quede bien tapadito todo, todo, todo. Así, lo va tejiendo. Así. Bueno, mire, así quedó el trabajo de hoy. Mire que este es la anillita de la leche. Usted lo forra, luego se lo pone, se le hace una puntadita. Mire que bien, y ya usted así no tiene que hacerle una cadena, sino que así ya usted le pone su llave para un llavero. Yo espero que les haya gustado el trabajo que realizamos hoy. Suscríbanse, compártalo, activen la campanita. Espero que me apoyen. Gracias y muchas bendiciones.